Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y como siempre, bienvenidos a su clase de historia. Hoy con nuestra clase pasamos a una región que no describimos, de la cual no hablamos mucho, que son las Islas Británicas, lo que hoy se conoce como Reino Unido e Irlanda. De esta parte de Europa prácticamente casi no se habló. Incluso en el curso de historia romana se nombraron solo un par de veces. Pero ya llegó el momento, porque durante el medioevo también se desarrolla una identidad cultural que es la identidad inglesa. Los ingleses nacen durante el medioevo. Entonces empezamos a ver cómo y de qué forma se desarrolló este tipo de identidad y cuánto es real y cuánto es mítico. Porque desde estas islas también surgieron personajes como Rey Arturo y San Patricio, que tuvieron muchísima mitología, entonces hay que distinguir lo que es real de lo que no. La isla británica fue conquistada por los romanos. La primera vez que pusieron su control en la isla fue en el 44 después de Cristo y se mantuvieron ahí hasta el 410. Entonces, toda la isla hasta llegar a Escocia estaba bajo control romano. Los límites de este control era el mar, claramente que rodea la isla por 3 lados, y en la parte norte, el muro de Adriano. El emperador Adriano se acordará que hizo un muro para poder defenderse de las invasiones de los pictos que llegaban desde el norte. Por un pequeño periodo, también el emperador Antonino creó un muro más al norte, pero fue rápidamente abandonado. Las ciudades más importantes de este periodo eran Eboracum, que actualmente se llama York, Lindum, que es Lincoln, Camulodunum, que es el Colchester, Londinium, que es Londres, y Glebum, que es Gloucester. Britania fue sede de muchos usurpadores, o sea, varios personajes y políticos que intentaron desde Britania proclamarse emperadores y luego dieron inicio a una guerra para conquistar el título imperial y el trono de Roma. Estos usurpadores tuvieron casi todos fracasos y algunos tuvieron éxito. Entre los que fracasaron podemos seguramente nombrar a Claudio Albino del segundo siglo y otros que sí tuvieron éxito tenemos que nombrar Constantino en el cuarto siglo. Él y también su papá tenían la base de poder en Inglaterra. Bueno, en Britania, por lo que se llamaba en esa época. La isla permitía tener una base de poder bastante estable y de esta base se podía intentar conquistar el trono imperial. Es por eso que muchos usurpadores salieron de este lugar, porque es una isla. Entonces, si tú conquistas Britania y la tienes bien, es más difícil que te ataquen, porque tienen que llegar por el mar, tienen que cruzar el mar para desembarcar. Entonces, es más fácil quien mantiene Britania invadir Europa, más que ser invadido. ¿Ok? Por eso, varios usurpadores tenían base en Britania. Pero no tienen que pensar que por ser una isla era un territorio seguro. También Britania, exactamente como todo el resto de Europa, sufrió invasiones entre el final del imperio y el inicio de la Edad Media. Fue atacada por el lado oriental por los sajones y por el lado occidental por los irlandeses. Justamente para intentar defenderse, los romanos habían construido una serie de fortalezas en lo que hoy es el Canal de la Mancha y en las costas de Britania y de Francia. Este sistema de defensa se llamaba Litus Saxonicum, que es como decir la costa de los sajones. Pueden ver que son fortalezas en los dos lados para defenderse de los ataques de los piratas sajones. Pero no fue suficiente. Hubo una serie de invasiones del territorio y también una revuelta en la parte del muro del norte y estas devastaron la Britania en el año 367. Otro usurpador que se llama Magno Máximo
tomó muchas de las tropas que estaban en Britania y las transportó en el continente europeo para intentar utilizarlas para volverse emperador. Prácticamente él robó las tropas de Britania, se las llevó a Europa y las utilizó para sus fines. Esto, el hecho que las tropas ya no estaban en Britania significa que había menos militares que estaban defendiéndolas y esto provocó la invasión irlandesa de Gales. Magno Máximo fue vencido, o sea, perdió la guerra, pero las tropas británicas que él se había llevado hasta Europa no pudieron regresarse a casa. ¿Por qué? Porque acababa de realizarse la batalla de Adrianópolis. El ejército romano había sido prácticamente destruido y Europa tenía una necesidad desesperada de soldados. Por eso los soldados que Magno Máximo transportó a Europa, ahí se quedaron. Jamás pudieron regresar a su tierra y jamás pudieron ver a su familia, que se había quedado en Britania. En el 401, otras tropas son retiradas de Britania para enfrentar a Alarico. ¿Se acuerdan que es uno de los protagonistas que nombramos en la parte final del curso de Historia Romana? Mientras tanto, los bárbaros seguían invadiendo Britania, o sea, tampoco es que la isla está tranquila. La isla misma necesita tropas para defenderse. Pero estos invasores solo atacaban los pueblitos y las aldeas del campo y no atacaban las ciudades. De este periodo teníamos una huella, una prueba del hecho que algunas partes seguían bastante tranquilas porque hay producción de mosaicos. O sea, si la isla realmente está viviendo un periodo de pánico, no tendría por qué producir mosaicos. Los mosaicos es un bien, es un material de lujo, es algo que solo pocos pueden permitirse producir. Entonces, cuando hay mosaicos, significa que hay riqueza, hay poder en ese lugar. Entonces, algunas ciudades de Britania todavía vivían en una relativa calma. Y la crisis que estaban viviendo no era tan grave. En el 407, las legiones británicas proclaman como emperador Constantino III. Pero este Constantino III es vencido por el emperador Honorio, que está en Ravenna. En el 410, los británicos piden ayuda a Honorio, porque están viendo siempre más invasores, pero su petición de ayuda es rechazada o ignorada. O sea que Honorio, el emperador que estaba en Ravenna, no podía o no quería ayudarlos ni mandar tropas. Tenemos que ser sinceros, simplemente no podía. O sea, el imperio occidental romano estaba tan mal, en una situación tan pésima, que no podía permitirse mandar soldados a Britania y de por sí tenía problemas él mismo a sobrevivir. Viendo la indiferencia del imperio, porque Britania se estaba dando cuenta que los estaban dejando solos, en toda Britania empiezan a surgir señores de la guerra. Estos señores de la guerra son jefes militares o casi siempre bravucones que empiezan a, ¿cómo se dice?, conquistar el poder. Se cortan en el territorio algunas partes de control y así ellos se vuelven señores locales. Mientras que la política y la justicia son administradas por las ciudades locales, porque las mismas ciudades se dan cuenta que ya no hay un imperio que les están apoyando. En la isla ya había algunas comunidades germánicas. Eran algunos sajones que habían llegado en la isla como mercenarios en el tercer siglo después de Cristo. En el 446, los habitantes de Britania piden ayuda a Ezio. ¿Se acuerdan? Ezio, lo estudiamos y fue conocido como el último romano, ¿no? Llaman a Ezio, le escriben una carta y le piden ayuda para defenderse de los sajones. Este documento terrible se llama Gemitus Britannorum, que significa el gemido, es como decir la queja, el lloriqueo de los británicos. Y dice esto: a Agizio o Ezio, 3 veces cónsul,
los gemidos de los británicos. Los bárbaros nos llevan al mar, el mar nos empuja a los bárbaros. Entre estos dos medios de muerte, o nos matan o nos ahogamos. Lo que dicen los ingleses o los británicos de la época es que o se van a morir por mano de los bárbaros o tienen que echarse al mar y ahí también se mueren. Entonces piden ayuda a Ezio para que mande algo. Lo único que manda Ezio es un obispo. O sea, no le da ayuda militar, le manda solo una guía espiritual. Después de este Gemitus Britannorum, los británicos dejan de pedir ayuda al continente, porque realmente se acaban de dar cuenta que la isla de Britania ya es sola. No va a haber más interacción con el imperio y fueron abandonados. Esto es el final del Imperio Romano en Britania. Es una región que fue abandonada porque no podían permitirse defenderla y porque había problema en el mismo centro del imperio. Y esto da inicio a la historia de Inglaterra, porque a este punto ya empieza a ser una historia más conectada con el norte de Europa que con el Mediterráneo. En este periodo, como ya les dije, habían surgido varios señores de la guerra. Entre ellos, uno importante es conocido como Vortigern. Vortigern se instaló en la región de Gales y tenía problemas para defenderse de los irlandeses por los pictos. O sea que su región era invadida del poniente por los irlandeses y del norte de los pictos. Cuando digo pictos, tienen que imaginar que son los ancestros de los escoceses, porque es un pueblo que vivía en el norte de la isla británica que actualmente corresponde a Escocia. Siendo que tenía problemas porque no podía defender su región, pensó bien de pedir ayuda a los más animales que existían, que eran los sajones. Entonces era tan, podríamos decir, concreto, podríamos decir a una persona que sabe lo que quiere y invita en la isla los sajones para utilizarlos como mercenarios. O sea, de por sí la isla estaba sufriendo una invasión de sajones y él invita a más a llegar a su tierra para poder usarlos en contra de otros enemigos. Sobre este Vortigern realmente no se sabe mucho. De hecho, algunos historiadores hipotizan que Vortigern no es una persona real, es solo un título. Y este título significaría tirano. O sea, no era un rey bueno, era un rey muy duro, también con su mismo pueblo. Y sobre Vortigern se nacieron varias leyendas. Tenemos más datos míticos que datos reales. Por ejemplo, este personaje que está enfrente de Vortigern. Este es Merlín, el mago Merlín. ¿Qué sabemos de Merlín? Prácticamente nada. Merlín, en teoría, era un funcionario de esta época, un ayudante del rey, pero fue mezclándose a este personaje varias leyendas al punto que la transformaron en una persona que tenía el control de la naturaleza. Es más probable que unieron una persona que tal vez existió con los poderes que se consideraban típicos de los druidos, porque Inglaterra, igual que gran parte de Europa continental, antes de la conquista romana era una región céltica. Entonces, en ese pueblo de los celtas, los druidos correspondían a los sacerdotes. Y estos druidos tenían el control de la naturaleza, o así esto lograban decirle al pueblo, porque el pueblo creía esto. O sea que este Merlín debería ser un druido, pero no estamos seguros, ni siquiera estamos seguros si este Merlín existió en algún momento de la historia. ¿Ok? Entonces, como ya les dije, el tirano más importante fue Vortigern, pero este Vortigern posiblemente es solamente un título. En el 577 se combate la batalla de Dirham. En esta batalla se pierde, o sea, los ingleses pierden contra de los sajones, los británicos pierden contra de los sajones, y las ciudades que más son afectadas son Bath, Cirencester y Gloucester, y los sajones se vuelven dueños de la Britania occidental.
los habitantes británicos claramente tienen que preocuparse por lo que tienen y por lo que les queda. Entonces, muchos británicos empiezan a esconder sus tesoros, sus riquezas, todo lo que tenían de valor bajo tierra. La esperanza era que más tarde podían regresar para recuperarlo. Y es así que se explican los tesoros que se encontraron de Oxney y de Mildenhall. Pueden ver aquí, literalmente el tesoro de Oxney fue encontrado dentro de un cofre, exactamente como se ve en las películas de piratas, ¿no? Y Mildenhall también pueden ver que son platos y decoraciones de la casa, todo en plata. El hecho que los arqueólogos encontraron esto es porque, tristemente, la familia que sepultó todas estas cosas no pudo jamás recuperarlas. Entonces, les pusieron bajo tierra y dejaron su casa y muchos dejaron también la isla. Y uno piensa, ok, puedes irte de Britania, pero ¿a dónde te vas? Si eres una isla y también en Europa la situación es terrible, ¿a dónde te escapas? Muchos de los británicos se escaparon en Armórica. Y ustedes dirán, yo jamás he oído hablar de Armórica. ¿Dónde está Armórica? Es correcto, jamás han oído hablar de Armórica porque esta región ya tiene otro nombre. Esta región de Armórica se encuentra en el norte de Francia y justamente por la llegada de muchos britanos que se estaban escapando, tomó el nombre de Bretaña. Bretaña no es nada más que la versión local de Britania, es de donde se escapaban los británicos. Entonces, muchos de ellos alcanzaron el norte de Francia y Armórica se transformó en Bretaña por su presencia. Y otros siguieron con el viaje. Pueden ver la línea que es casi perfecta. Los que no fueron hasta Bretaña siguieron hasta España y desembarcaron en Galicia. Y en esa región donde ellos se pusieron a vivir se llamó Britonia, otra región que tiene segura conexión con Britania, ¿no? Pero no tienen que pensar que la isla fue completamente evacuada. O sea, no es que todos los habitantes escaparon. Esto es imposible, sino que es un daño. Muchos se quedaron. Las fuentes arqueológicas nos demuestran que algunos habitantes de la isla seguían viviendo en la isla también después de la invasión sajona y empezaron a convivir con estos bárbaros que los habían invadido. Justo en este periodo, entre el quinto y el sexto siglo, se coloca la figura de Rey Arturo, del cual hablaremos a rato. Esta es una historia de una invasión que da inicio a un nuevo pueblo, exactamente como pasó en México, cuando llegaron los españoles y se unieron a la población local. La marea de los invasores anglos y sajones estaba provocando un choque entre los habitantes antiguos y los habitantes nuevos, porque había un solo lugar y dos pueblos que estaban compartiéndolo. Ahora llegó el momento de hablar de ellos. ¿Quiénes eran los anglos y los sajones? Porque siempre se habla de estos pueblos como juntos, ¿no? Anglo-sajón. Pero eran dos pueblos diferentes. Los anglos eran uno de los pueblos germánicos, o sea, de cultura alemana, que no habían sido romanizados, no se habían acercado a la cultura romana y que se habían puesto en movimiento durante y después de la caída del Imperio Romano. Ellos eran originarios de una región llamada Anglia, que se encuentra en la Alemania del Norte. Justamente se llama Anglia porque era la región de los anglos, o sea, no es una coincidencia. ¿Okay? Y desde esta Anglia, junto con los longobardos y los semnones, habían alcanzado la península que se llama Schleswig-Holstein. Y este territorio de la península era tierra de los sajones. Prácticamente en esta península se habían encontrado varios pueblos que luego volverán a ser parte de la historia europea. Estaban los anglos, los sajones, los yutos, los frigios y los longobardos. Que significa que por un periodo estos pueblos que luego irán a poblar Inglaterra e Italia estaban en el mismo lugar. A partir de la mitad del quinto siglo, anglos, sajones, yutos y frisios migran
hacia Britania del sur oriente, donde empiezan a establecer nuevos reinos que se llaman Anglia Oriental, Northumbria y Mercia. Cuando yo digo migran es porque no es una simple invasión. Cuando yo digo que un pueblo invade, tienen que pensar que se están moviendo principalmente hombres. Cuando yo digo que migran, es que se están moviendo familias. Llegan hombres, mujeres, niños y viejos. Todo el pueblo se está moviendo. Y es muchas veces mucho peor, porque una invasión militar la puedes rechazar y ellos pueden regresar a su casa. Una migración, esa no la paras, porque son pueblos que se están moviendo por desesperación. Si están llegando ahí es porque donde estaban antes estaban mal. Entonces no se van a regresar. Harán todo para quedarse en ese territorio. En este periodo de conflicto surge, como ya les dije, la figura de Rey Arturo. Los historiadores piensan poder identificar esta figura mítica con un personaje que era romano-británico, conocido como Ambrosio Aureliano. Este Ambrosio Aureliano era lo que quedaba de la presencia romana en Britania, o sea, era una persona de cultura romana, pero era británico porque étnicamente era una persona local. Y se había vuelto uno de los reyes, uno de esos señores de la guerra del territorio británico. Ambrosio venció en varias ocasiones en batalla los anglosajones y posiblemente también luchó en la mítica batalla del Monte Badón. Esta batalla es mítica porque se sabe que probablemente se luchó en el 490, pero no tenemos la menor idea de dónde está este monte. O sea, esta montaña de la batalla no se identificó en la isla británica, entonces no se sabe realmente si se realizó, ¿de acuerdo? En esta batalla, los romanos británicos obtuvieron una gran victoria en contra de los anglosajones y esto permitió que durara más su presencia en la isla y que los anglosajones no tuvieran una conquista tan rápida. Ambrosio normalmente se asocia a Rey Arturo, pero aun si no fuera Rey Arturo, es posible que él fuera su tío. Porque otro nombre de este Ambrosio es también Pendragon. Pendragon se encuentra como nombre en las obras de Robert de Boron, que es un poeta francés. Si ustedes estudiaron o leyeron algo de Rey Arturo, puede ser que este Pendragon se le hace conocido, porque el papá de Rey Arturo se llamaba Uther Pendragon. Entonces, este Ambrosio puede ser un hermano de Uther Pendragon. Entonces, si este Ambrosio Aureliano no era Rey Arturo, era seguramente su tío, porque el hermano Uther era el papá de Rey Arturo. Esto es todo lo que sabemos sobre Arturo. Es posible, sí, que sea una persona que realmente existió, pero todo lo que se creó alrededor de los caballeros, de la mesa redonda y todo eso, eso sí es fantasía. Ahora, después del 540, la peste de Justiniano, ¿se acuerdan de la peste que describimos en la primera clase de historia medieval, no? La peste de Justiniano alcanza esta región y empiezan a morir muchas personas también en Britania. Durante este periodo, los anglosajones obtienen la victoria, entonces ya logran conquistar gran parte de la isla. Este periodo que estoy describiendo, entre el 410 y el 597, son prácticamente 2 siglos, es muy poco conocido. La arqueología no nos dejó casi nada y las fuentes escritas tampoco. Pero justamente este periodo muy oscuro que no se conoce, que no podemos analizar, es la base de la creación de la identidad inglesa. Porque cuando Britania entra en este periodo en el 410, es una provincia romana que está viviendo un periodo increíblemente difícil y fue abandonada. Cuando sale de este periodo, ya tiene una identidad bien precisa, que es la identidad inglesa, que empieza su parte en la historia europea.
A los britanos les quedan solo algunas regiones, como son Gales, Devon y Cornwall. Se diferencian los británicos de los sajones, no solo porque unos eran los que vivían antes ahí y otros llegaron, sino porque tienen religiones diferentes. Los sajones siguen siendo paganos. La base de la conversión de los sajones fue la llegada en la isla de San Agustín de Canterbury, que fue mandado por Papa Gregorio Magno en el 597. ¿Se acuerdan de Gregorio Magno, no? Ese papa que tanto empujó la conversión de los pueblos en Europa. Bueno, la llegada de San Agustín también regresa la isla británica a la historia con la H mayúscula. Porque después de la llegada de San Agustín ya empezamos a tener más información sobre la isla. El mismo San Agustín era la persona que informaba sobre lo que estaba pasando. Entonces, después de este año, ya empezamos a tener otra vez alguna información sobre Britania. Entre la Britania romana y la llegada de San Agustín, la Britania, esta isla, pierde mitad de sus habitantes. Imagínense cuánto duro fue ese periodo, porque pasaron de 3 millones de personas a 1,5 millones. ¿A qué se debe esta espantosa pérdida de población? Principalmente la peste. La peste es lo que realmente cortó muchísimo. Y luego al frío, porque en este periodo, el inicio de la Edad Media, hay una pequeña era glacial que causa una disminución de la producción de la agricultura. Claramente, si hay menos producción de agricultura, hay menos comida, más hambre, la gente se muere de hambre, ¿no? Y también la guerra. También la guerra tiene su parte en las muertes, pero nunca es la primera causa de muerte. En estas épocas, la guerra no mata tanto como la guerra moderna. Llegamos entonces a un nuevo orden, porque cuando Britania sale de la oscuridad, ya la vemos dividida en un nuevo equilibrio, en lo que se llama heptarquía. La heptarquía es el gobierno de los 7. ¿Por qué 7? Porque el reino de Britania ya estaba dividido en 7 diferentes gobiernos locales y eran los que cubrían prácticamente toda la isla hasta la frontera con Escocia. Se habla entonces de Anglia Oriental, Mercia, Northumbria, Wessex, y en el lado oriental tenemos 3 reinos más chiquitos que fueron conquistados rápidamente: Essex, Kent y Sussex. A nivel popular, una gran transformación también se había realizado en la isla que está al lado, que es Irlanda. Y esto por obra de un personaje mítico, pero también muy histórico, que es San Patricio. San Patricio no se llama Patricio. Cuando nació se llamaba Mawin Succat. Y Mawin Succat nació en el 385 o 392 en la Britania romana. O sea que cuando nació todavía era un habitante del Imperio Romano. Tiene una historia increíblemente emocionante y de hecho tendría que hacer una película buena sobre la vida de San Patricio. Cuando tenía 16 años fue secuestrado por los irlandeses. Los irlandeses eran piratas, entonces ellos no solo saqueaban y robaban bienes, oro, plata, todo lo que encontraban, sino también personas, porque los esclavos son siempre útiles. El rey irlandés Niali lo secuestra y luego lo vende como esclavo a otro rey irlandés. Por eso, San Patricio, que era una persona de la isla británica, vive una buena parte de su juventud en Irlanda. Se queda allá como prisionero durante 6 años. Pero este terrible periodo no fue simplemente una pesadilla, sino que fue también útil. Porque en Irlanda aprendió la lengua gaélica, o sea, aprendió a hablar como los irlandeses, y también aprendió mucho de la cultura de los celtas. ¿Por qué? Porque Irlanda había quedado como una de las pocas regiones de Europa que seguía en la cultura celta, porque los romanos jamás invadieron Irlanda. Entonces, la cultura original europea se podía todavía encontrar en esa isla. En ese periodo, Mawin también se convierte al cristianismo, o sea, empieza
a adorar a Cristo. Después de 6 años de esclavitud, logra escaparse y una vez que regresa a Britania, claramente puede encontrar otra vez a su familia, pero luego se vuelve sacerdote, porque se da cuenta que quiere dedicar su vida a Cristo. Luego viaja hacia Galia, o sea, la actual Francia, y en Francia lo consagran como obispo en el 420. Entonces ya en el 420 tiene prácticamente 35 años y ya es obispo. El papa de la época, que se llama Celestino I, le da una importante misión que es convertir los irlandeses a la religión cristiana. ¿Por qué eligen a Maewyn, que ya se llama Patricio? Porque él tiene la capacidad única de poder hablar su idioma y además viviendo 6 años con ellos sabe muy bien cómo tratarlos. La cultura de un pueblo es algo importante porque si te aceptan o te matan, eso depende de ti. Tienes que saber cómo presentarte y cómo mezclarte con ellos, ¿no? Y así, en el año 431, inicia su viaje hacia Irlanda y su misión de conversión. La conversión que él dio inicio prácticamente dio origen a otra forma de religión que se llama cristianismo céltico. ¿Qué es este tipo de cristianismo? ¿Es una religión cristiana? Claro que sí, porque lo que él quería hacer era convertirlos a la religión de Cristo, pero es un cristianismo que se adaptó muchísimo a las costumbres locales. Para darles un dato para que entiendan, cuando el cristianismo de Irlanda se unió al cristianismo de Roma, fue solo con el sínodo de Cashel del año 1172. O sea que prácticamente durante 600 años, la religión que se practicaba en Irlanda era diferente de la religión católica. A nivel gráfico pueden ver bien esta unión, porque él se dio cuenta de la importancia de los símbolos. Un símbolo bien hecho puede ser un impulso suficiente para dar inicio a un cambio. Patricio agarró el símbolo de los cristianos, que es claramente la cruz, que representa la crucifixión, ¿no? Y agarró también el símbolo solar, que se llama cruz solar, que es un símbolo de los celtas de origen de la edad del bronce. Unió los dos símbolos y lo que resultó es la cruz de Irlanda o la cruz de San Patricio. Pueden ver muy bien que gráficamente es la unión de la cruz cristiana con la rueda solar, ¿no? Esto también les demuestra como si es un cristianismo, pero es un cristianismo local de Irlanda. Hay varias diferencias, no solo a nivel gráfico, sino a nivel de creencia y de culto. Y aquí les puse un pequeño resumen de cuáles eran las diferencias principales. En Irlanda no reconocían la supremacía papal. O sea, el Papa de Roma no era considerado como el jefe de la iglesia. Para calcular la fecha de Pascua, ellos usaban el equinoccio de primavera. O sea que a diferencia de los cristianos que usan el calendario lunar, ellos usaban el calendario solar. Consideraban que la exención del pecado original era algo que podía ser respetado por varios personajes bíblicos. Elaboran el dogma de la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Estos dos dogmas que se originan en Irlanda fueron aceptados como dogmas en la religión católica solo en el 1854 y en el 1950. Muy tarde, ¿no? Otra diferencia que es muy bonita son los niños, porque en la religión católica, cuando un niño muere sin recibir el bautismo, no puede entrar al paraíso. Entonces, en Irlanda, los niños que morían sin bautismo no se iban al infierno y tampoco se iban al limbo, porque según ellos, la lluvia que caía de las cornisas de las iglesias ya los había bautizado. Esta es una manera poética de expresarlo. Significa simplemente que para ellos un niño que muere sin bautizo no merece no entrar en paraíso. Sí que claro que se lo merece porque ni siquiera tuvo el tiempo de hacer pecados, ¿no?
Otra diferencia es que el bautismo no se celebra solo una vez en la vida, sino que se hace 4 veces al año en fechas muy precisas. Otra cosa de Irlanda es la confesión personal. Es algo que estamos acostumbrados a ver en la religión católica, ¿no? Vas, te confiesas con tu sacerdote y te sientes bien. La confesión personal se inventó en el cristianismo de los celtas porque la iglesia romana de esa época pedía una penitencia pública. Imagínense qué lindo tener que decir tus pecados en frente de todo el pueblo. Tanta gente chismosa estaría muy contenta, pero los que tienen que confesar no tanto, ¿no? Otras diferencias eran gráficas, como la tonsura. No sé si vieron películas de Edad Media. Cuando se habla de un monje, un fraile, siempre se ve que tiene la tonsura, o sea, se rasura el pelo en la parte de arriba, ¿no? La tonsura de los celtas era diferente. Ellos afeitaban la frente de oreja a oreja. Prácticamente quedaba esta rebanada de pelo y entonces era muy diferente un religioso de esa región, ¿no? Otra cosa es el culto de los mártires. La iglesia celta no tenía mártires y tampoco aceptaba autoridad. Por este motivo, Roma envía varias reliquias a Irlanda para que lo use como impulso a la fe. Nunca tuvo persecución de brujerías y nunca tuvo persecución de brujos. O sea que los druidas de Irlanda sobrevivieron por varios siglos y lentamente fueron absorbidos en la religión cristiana. Una última diferencia que es también gráfica es uno de los símbolos de Irlanda actual, que es el trébol. Según la leyenda, San Patricio utilizó el trébol para explicar al pueblo de Irlanda cómo era la Trinidad. Porque dice, el trébol es una sola planta y esto representa a Dios. Pero cada hoja es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así pueden entender fácilmente qué es la Trinidad, imaginándola como si fuera un trébol. ¿Sí? Hablando de San Patricio, también hay otra leyenda que se cuenta, que es la de las serpientes. San Patricio habría cazado las serpientes de Irlanda y liberado la isla de las serpientes. Esto sí es completamente falso. Simplemente Irlanda no tenía y no tiene serpientes porque la isla fue completamente cubierta durante la última era glacial, la era de hielo. La última era de hielo prácticamente hizo desaparecer Irlanda porque estaba cubierta por hielo y esto no permitió a las serpientes de sobrevivir en ese ambiente. Cuando luego se retiró el hielo, ya no había ninguna serpiente que se había quedado en esa isla. Entonces, esto no se debe a San Patricio, se debe simplemente al cambio climático. San Patricio muere el 17 de marzo del 461 y su fecha de muerte se celebra actualmente como fiesta nacional de Irlanda. Ahora regresamos a hablar de la heptarquía. Entre los 7 reinos, quien parecía tener la posibilidad de conquistar los demás era el reino de Northumbria, que casi lograba reunir la isla. Pero en la segunda mitad del sexto siglo fue vencido por Mercia y por los pictos. Empieza entonces el periodo de supremacía de Mercia, al punto que un rey local que se llama Offa fue reconocido incluso por Carlos Magno, el emperador Carlos Magno, como rey de toda Britania. Este cuadro fue completamente, ¿cómo se puede decir?, transformado por la llegada de los vikingos, que como ya vimos, se habían establecido también en la isla británica, sobre todo en la parte oriental de Inglaterra, en Escocia y en la parte sur, que es de Irlanda. Esto ya lo vimos en la clase de los vikingos, ¿se acuerdan? En Irlanda, la ciudad más importante era Dublín, mientras que en Inglaterra, el sitio más importante de los vikingos era la ciudad de York. La invasión vikinga cambió el equilibrio entre los reinos. Ahora el Wessex se vuelve el reino más importante. En el 825, rey Egbert vence en la batalla al reino de Mercia y obliga a Northumbria a reconocerlo como el reino dominante en el 829. Prácticamente Wessex, que es esta parte,
se vuelve el centro de lo que luego será Inglaterra. A volver Wessex, el núcleo central de Inglaterra, será pero otro rey que se llama Alfred. Entonces, iba diciéndoles que aquí quien dio un rol central al Wessex fue el rey Alfred. Alfred era el cuarto hijo del rey Ethelwulf. Cuando tenía 5 años, fue mandado como peregrino hasta Roma. Imagínense caminar desde Britania hasta Roma en esa época cuando uno tiene solo 5 años. Y allá en Roma recibió las insignias consulares, aunque la tradición inglesa dice que fue consagrado como rey. Esto es improbable porque este niño de 5 años era el cuarto hijo, o sea, no era el heredero ya elegido, ¿no? Entonces, es posible que él recibió las insignias consulares, que es algo de gloria, pero es improbable que fuera elegido como rey ya en ese viaje a Roma. Del reino de sus primeros 2 hermanos no sabemos nada, pero cuando su hermano Ethelredo empieza a gobernar, Alfred es coronado como virrey. Y prácticamente Alfred y su hermano Ethelredo gobiernan juntos. Este tipo de práctica era algo común entre las tribus de germanos y fue confirmado por el Wittan. El Wittan es el concilio de rey, es un consejo de personas importantes que tienen que ayudar al rey en su gobierno. En el año 868 se casa con una princesa de Mercia. Entonces con esta boda también une 2 de los reinos. Junto con su hermano lucha en contra de los vikingos, que en esa época ya empiezan a llamarse daneses, pero no logra disminuir la presión. Y entonces firman una tregua de 2 años en esta guerra enorme que están teniendo con los daneses. En el año 870 hubo tantas batallas que ese año fue conocido como el año de las batallas de Alfredo. Entonces, les hace entender que fueron bastante. De hecho, se habla de 9 batallas. En esas 9 batallas hubo victorias y hubo derrotas, pero en el complejo los ingleses estaban venciendo y estaban quitándole tierra a los daneses. Al final, el rey danés Guthrum fue vencido porque Alfredo estaba empezando a utilizar técnicas de guerra romanas. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible que este rey, Alfredo, sepa cómo hacer la guerra al estilo romano? Lo que pasa es que Alfredo había estudiado. Estudiar siempre es algo bueno. Entonces, él había estudiado los clásicos romanos porque sabía leer en latín. Y en los libros que había leído, había aprendido cómo luchar, cómo se luchaba en el Imperio Romano, utilizando mensajeros para coordinar las diferentes partes del ejército, utilizando exploradores que eran útiles para poder preparar y ver dónde se iba a tener la batalla, utilizando la técnica de la guerrilla, cuando no se podía tener el choque entre los 2 ejércitos grandes, y utilizando los ataques a sorpresa, siempre viendo cuál era la oportunidad que te ofrecía el terreno. Todo esto era la base, el pan de la técnica romana de hacer la guerra, pero había sido olvidado con la época de inicio del medioevo. Entonces, el hecho que Alfred estuviera recuperando todo esto le dio la velocidad que le faltaba para vencer a los daneses. De esta misma época es una leyenda que es la leyenda del pastel, o la leyenda de la tarta. Se dice que Alfredo tenía que escaparse porque después de una batalla le fue muy mal, entonces escapó y logró retirarse hasta que fue recibido por una aldea de gente pobre que no lo reconocían. Vieron llegar a este hombre y él pidió ayuda y ellos lo acogieron durante un periodo. Mientras él estaba ahí, él no decía que era rey, él decía simplemente que pedía ayuda, ¿no? Y una mujer que lo estaba ayudando le dice, por favor, yo tengo que salirme. ¿Me cuidas estos pasteles que se están cociendo? Por favor, yo me salgo y necesito que tú los cuides para que no se quemen, ¿no?
Bueno, Alfredo estaba tan preocupado por cómo iba la guerra, por cómo iba su país, por cómo iba a enfrentar a los daneses, que cuando se regresa la mujer ya está todo quemado. Entonces le dice, eres un inútil porque ni siquiera puedes cuidarme las tartas. No sabía que le estaba diciendo que era un inútil al rey. Pero esta leyenda es simplemente para decir que Alfredo siempre estaba pensando en su país, también cuando tenía que hacer una tarea más pequeña. Entre el año 879 y el año 880, Alfred y Gudrun, el jefe de los daneses, firman un tratado de paz. En este tratado de paz, Gudrun se convierte al cristianismo y tiene que retirarse en el oriente de Inglaterra. La Mercia se divide entre los dos y Alfred se queda dominando la ciudad de Londres. Pueden ver aquí la diferencia. Cuando empezó su reino, Alfred, esto era lo que podía dominar y una parte norte de Northumbria. Todo lo demás había sido invadido por los daneses. Cuando su reino termina con las guerras contra los daneses, pueden ver que una buena rebanada de Inglaterra ya pasó en las manos de Wessex. Y a los daneses, o sea, a los vikingos, nada más le quedan la parte oriental. Si les gusta este periodo que estoy describiendo, hay una buenísima serie en Netflix que se llama El Último Reino, The Last Kingdom en inglés. Y habla justamente de eso, de la guerra entre daneses anglosajones, para ver quién y cómo se divide la Inglaterra. Véanla porque es una de las pocas series que está bien hecha también a nivel histórico. Respeta las batallas, respeta las fechas, es diferente de la serie de vikingos, que es muy bonita, pero no tiene mucha parte histórica. Entonces, como ya les dije, parecía que ya se había terminado la guerra, ¿no? No, porque entre el 892 y 893 hubo otra crisis con los vikingos. En este caso, los que daban problema eran los vikingos que estaban en territorio europeo, en el continente, porque ellos se dieron cuenta que allá no podían realizarse, no encontraban un espacio y por eso decidieron de intentar establecerse en Inglaterra. Llegaron, pero no como piratas, llegaron como familias. Entonces estaban intentando hacer una migración violenta. Estos vikingos europeos se pusieron de acuerdo con los vikingos que ya estaban en Anglia Oriental y en Northumbria y todos juntos intentaron conquistar Wessex. Solo entre 896 y 897 los ingleses de Alfred obtuvieron la victoria y los vikingos fueron obligados a retirarse en Northumbria y en Anglia Oriental. Entonces, todo esto permitió al reino de Wessex de demostrar y confirmar que ellos eran el centro de Inglaterra de esa época. Cuando terminó la guerra con los daneses, finalmente Alfred se pudo concentrar en reforzar las defensas. Por ejemplo, dio origen a la Marina Militar Británica. Es la primera vez que hablamos de ellos y se volverán uno de los protagonistas principales de la historia moderna, pero no en este curso de historia medieval. Se preocupó también de la educación. Como pueden probablemente imaginarse, décadas de guerra no hacen nada bien a la cultura. Fue, de hecho, este periodo de guerra una espantosa pérdida cultural. No solo porque, como siempre pasa cuando hay ataques, destrucciones, se queman libros, se queman documentos, porque cuando se destruye un pueblo, una ciudad, claramente el material en que se escribe, que era pergamino, se quema todo porque es frágil, ¿no? No solo por eso, sino porque se interrumpieron los estudios. Prácticamente el ciclo de estudios es cuando se transmite el saber de una generación a la otra. Tú imagínate 30 años de guerra, esta generación que acaba de surgir de la guerra no tuvo ninguna posibilidad de estudiar. Entonces, por esto Alfredo decide crear una escuela. Esta escuela de corte era un lugar donde los niños nobles y también los que no eran nobles pero tenían dinero
podían prepararse estudiando en latín y en inglés. Los profesores llegaban de toda Europa. Sabiendo que la cultura era tan importante, también hizo una promoción de la traducción de varios libros en lengua inglesa. Esto es importante porque en esa época la gente seguía considerando el latín como la lengua cultural. Pero para poder leer un libro, si está en latín, tú tienes que saber no solo cómo leer, sino también leer en otro idioma. Por eso él consideró importantísimo hacer una traducción en la lengua del pueblo, que es inglés. Esto es algo muy temprano, porque en casi toda Europa todos los textos estaban en latín y casi no les interesaba escribir algo en el idioma local. Los estudiosos actuales siguen utilizando la etiqueta de Alfredian o traducción alfrediana para hablar de las traducciones que impulsó el rey Alfredo. Entre los libros que fueron traducidos están los diálogos de Gregorio I, Gregorio Magno. Y el mismo Alfredo trabajó como traductor, porque el rey hizo la traducción de 4 libros. Entonces es un rey que no solo era un buen militar y buen político, sino también un buen intelectual. Durante toda su vida, Alfredo sufrió de una enfermedad rara, porque de repente se paraba, ya no podía hacer nada y prácticamente se quedaba en la cama durante una semana y luego cuando se recuperaba podía seguirle. Parece, los historiadores creen haber identificado esta enfermedad como la enfermedad de Crohn. Es un tipo de enfermedad que afecta el estómago y que literalmente te echa en la cama. En esta época es fácil identificarla, en esa época no la conocían, entonces simplemente decían el rey está enfermo. Muere en el 899 y algunas iglesias cristianas lo reconocen como un santo. Su hijo es conocido como Eduardo el Viejo y él completa la conquista de Mercia y libera Anglia Oriental de la presencia danesa, reunificando toda la parte sur de la isla. En el 927, Atelstan, que es el hijo de Eduardo, conquista Northumbria, que es la que tenía como capital York, y era la última parte que se había quedado en manos de los vikingos, de los daneses. Era la primera vez que en el reino del sur de Britania solo había un país solo, o sea, los 7 reinos habían sido reunidos. Y es también la primera vez que un reino del sur conquista el reino del norte. Entonces, con este periodo empieza la historia de Inglaterra como algo unido. En los años siguientes, Northumbria cae otras veces conquistada por los daneses, luego recuperada por los ingleses, pero en el año 954, Northumbria se vuelve completamente inglés. Y esta es la fecha de inicio de Inglaterra, porque Inglaterra nace como un país único y reunido en el 954. Y también empieza su identidad política. Desde ahora se puede hablar de Inglaterra y de los reyes de Inglaterra. Al final del siglo X, los vikingos otra vez empiezan a interesarse en Inglaterra. Un rey que se llama Sweyn de Dinamarca conquista el reino, pero cuando él se muere, el rey Etelredo la reconquista. Entonces Inglaterra pasa de mano vikinga a mano inglesa otra vez. Cuando muere el hijo de Etelredo, un hijo de Sweyn que se llama Knut o Canuto, logra volverse rey de Inglaterra en el 1015. Este Knut es importante no solo porque es un vikingo que reconquista Inglaterra, sino porque bajo su mando se encuentran unidas Inglaterra, Noruega, Dinamarca y una parte de Suecia. Pueden ver cómo con Knut se estaban formando en el norte de Europa una enorme masa política bajo un único rey. Por mala suerte de Knut y de su familia, esta unión no pudo resistir mucho. Knut tuvo un hijo que se llamaba Knut II o Canuto II. Y este hijo lo tuvo
de Emma de Normandía. Emma de Normandía era la viuda del rey anterior, del rey inglés Etelredo. ¿Por qué todo este chisme? Porque cuando murió Canuto II y no tuvo hijos, el reino pasó en manos de su hermanastro, su hermano de segundo grado, que era hijo del rey anterior, y esto significa que Inglaterra regresa en mano inglesa en el año 1042. Este rey es Eduardo el Confesor. Eduardo el Confesor da inicio a un periodo de prosperidad, paz y riqueza para su país. Su pacifismo era también ayudado por una sólida amistad que él había hecho con Guillermo, duque de Normandía. Este Guillermo, duque de Normandía, es conocido también como William por el nombre inglés, y luego lo van a ver con otro nombre que probablemente se le hace más conocido. Eduardo no tenía hijos y no tenía herederos. Y entonces en el año 1060 recibe a su amigo Guillermo en Inglaterra y lo nombra heredero al trono inglés. O sea que este rey inglés era tan amigo del duque de Normandía que dijo, cuando yo me muera, todo va a pasar a él. Efectivamente, el rey muere el 5 de enero del 1066 y fue canonizado, o sea que ya se reconoce como santo. Actualmente es el santo, es reconocido como santo por la Iglesia Católica y también por la Iglesia Anglicana. Es el patrón de la familia real inglesa, es el patrón de los matrimonios difíciles y es también el patrón de los esposos que viven separados. O sea, cualquier familia o pareja que tiene problemas puede pedir ayuda a San Eduardo. Pero el plan de sucesión que tenía Eduardo no fue respetado, porque llega un señor bien pinche que se llama Haroldo. El nombre inglés es Harold Godwinson y era conde de Wessex y se hace coronar como rey con el apoyo del Witan, o sea, del mismo consejo regal que lo quiere como rey inglés. ¿Por qué? Porque tienen miedo que este duque de Normandía llegue a ser rey, porque este duque de Normandía, como dice el nombre, era de Normandía, o sea, era un vikingo. Los ingleses no querían tener un rey vikingo y prefieren este Haroldo, que al menos era una persona local, ¿no? Bueno, cuando Haroldo toma el poder, empieza algo bastante raro, porque por primera vez en la historia se observa el pasaje de la cometa de Halley. De hecho, es esto el primer pasaje que fue observado por los humanos. Bueno, el primero que se pudo escribir y que se pudo averiguar. Pasa la cometa de Halley y lo pueden ver también en este tapiz. De este tapiz hablaremos al final, pero pueden ver que la gente está indicando el cielo y aquí pasa las estrellas. Aquí dice stella. Stella significa estrella en italiano. Entonces pasa la cometa de Halley y la gente de la época no lo toma muy bien. Porque si hay algo muy raro que pasa en el cielo, normalmente lo interpretan como algo funesto. Y de hecho, también el mismo rey tenía que interpretarlo como algo funesto, porque se estaba por preparar una invasión. ¿Se acuerdan que Guillermo de Normandía era la persona que tenía que heredar Inglaterra, no? Y así decide que es el momento de invadir y reclamar justamente lo que se le prometió. El mismo papa de la época, que se llama Alejandro II, apoyó esta empresa. Pero Guillermo no podía invadir Inglaterra un día cualquiera. Tenía que pensar bien cuál era el momento perfecto, porque no tenía suficientes soldados para vencer la guerra. El momento perfecto llegó cuando otro güey entró en la competencia por el trono. Y es otro Haroldo, esta vez Haroldo III de Noruega, que decide invadir Inglaterra para conquistarla. Desembarca en Inglaterra y se realiza la batalla de Stamford Bridge. En esta batalla, los dos reyes, el rey inglés y el rey
de Noruega se enfrenta y el rey Haroldo de Noruega muere en esa batalla, pero su intervención fue suficientemente dura para hacer débil el ejército inglés. Entonces, después de esta invasión, Inglaterra ya era más débil, más frágil, y llegó el momento de Guillermo. Ahora sí, Guillermo puede invadir Inglaterra para reclamar el trono inglés. El 28 de septiembre del año 1066, prácticamente tres días después de la batalla, Guillermo abandona Francia y desembarca en Pevensey, en la región del Sussex. Conquista rápidamente Dover y decide de fortificarse en una ciudad llamada Hastings. Los dos ejércitos se encuentran enfrente de Hastings el 14 de octubre. ¿Cuántos eran estos soldados? No estamos seguros. Parece que los normandos tenían entre 7 y 12,000 soldados y los ingleses tenían entre 5 y 13,000. O sea que los números eran tan diferentes que realmente no tenemos seguridad, porque cuando se hable de casi el doble es porque la información jamás nos va a llegar precisa. En esta batalla no se sabe qué le pasó a Haroldo, pero quien obtiene la victoria es William, que es conocido después como William el Conquistador, o William the Conqueror en inglés, o Guillermo el Conquistador. Haroldo tal vez muere en la batalla o, según otras fuentes, se retira con pocos hombres que seguían siendo fieles a él en Cornwall, donde permanece hasta morir en el 1080. El 25 de diciembre de 1066, Guillermo es coronado rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. 25 de diciembre claramente no es una fecha casual. Es una fecha perfecta para un rey ser coronado porque es la fecha de Navidad. Se acordarán que también Carlomagno fue coronado en la noche de Navidad del 800, ¿no? Entonces, William da inicio a un gobierno centralizado y la dinastía que él hace iniciar en Inglaterra, si se consideran también las ramas femeninas y las ramas cadetas, o sea, los segundos y terceros hijos, es la misma dinastía que sigue en el trono inglés actualmente. O sea que Isabel II es descendiente muy lejana de William el Conquistador. Ahora un poquito hablamos de arte, porque no sé si vieron que aquí les enseñé algunas lindas representaciones, ¿no? Esto se debe a una obra de arte conocida como el tapiz de Bayeux. Este tapiz de Bayeux fue comisionado, fue ordenado por la reina Matilda, que es la esposa de Guillermo, y fue realizado en Inglaterra o tal vez en Normandía al final del siglo XI. Este tapiz es algo enorme y pone en buena luz al enemigo que era Haroldo. Normalmente cuando hay una guerra, lo que se hace es hablar muy mal de la otra persona, porque tú acabas de vencer, ¿no? Y cuando tú ganas, puedes decidir cómo es transmitida la historia. De hecho, es lo que siempre se dice, la historia la hacen los que vencen, ¿no? Los vencedores. En cambio, Guillermo tiene otro tipo de táctica. Él pone en buena luz a Haroldo, porque su objetivo era crear una pacífica convivencia, una pacífica coexistencia entre anglosajones y normannos. Él era un rey de Normandía, pero él quería que la gente lo aceptara como si fuera uno de los suyos. Y claramente con la invasión que él hizo, llegaron otros normannos a vivir en Inglaterra. Este tapiz es largo casi 69 metros y se encuentra en la ciudad de Bayeux, en Francia. Bueno, algunas palabras más tengo que decir. Este tapiz de Bayeux no es un tapiz. Es un error común llamarlo así. Un tapiz es un paño que es completamente tejido, o sea, tiene que estar completamente cubierto. Pero como pueden ver aquí hay una base blanca que no fue cubierta. Entonces la palabra correcta para describirlo es un lienzo bordado.
Entonces esto debería llamarse lienzo bordado de Bayeux, pero todo el mundo lo conoce como tapiz de Bayeux. ¿De acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.